Buenas noches, el día de hoy hablaremos del ciclo celular. El ciclo celular es la base en la reproducción de todos los organismos. Es la clave de que todos los organismos tengan una reproducción. Pero no solamente para originar células correctamente elaboradas, sino que éstas tengan una regulación y un metabolismo adecuado. Para su estudio, el ciclo celular se va a dividir en dos grandes fases. La interfase, que es la fase más grande de este ciclo, y la fase M, en este caso hablaríamos de una mitosis, recordando que la mitosis es el proceso de división celular de las células somáticas y la meiosis es el proceso de división celular de las células sexuales. En la siguiente imagen apreciamos las dos grandes fases del ciclo celular. Tendríamos la interfase y la fase M. Estas a su vez durando un promedio de 16 horas en su conjunto. Para su estudio, la interfase se va a dividir en otras tres fases, la fase G1, fase S y fase G2, mientras que la fase M, en este caso una mitosis, se va a dividir en profase, metafase, anafase, telofase y citoquinesis, teniendo como resultado la producción de dos células hijas. El ciclo celular o ciclo de vida de una célula dura aproximadamente 16 horas. De las 16 horas, tendríamos que la interfase dura 15 horas. Se inicia con la primera fase llamada fase G1. La G lo adquiere por la palabra en inglés growth, que significa crecimiento. En la fase G1, que tiene una duración de 5 horas, el principal fenómeno que ocurre es el incremento de la actividad metabólica intracelular. Esta va a acumular gran cantidad de ATP, puesto que va a entrar en un proceso de división y requiere un gasto energético necesario para la producción de nuevas organelas intracelulares. Por eso lo llamamos fase growth o fase de crecimiento, donde la célula crece en tamaño para poder dividirse. Tendríamos la fase S de la interfase, la cual se caracteriza por principalmente la replicación del ADN nuclear. Quiere decir que dentro de nuestro núcleo se están formando nuevas copias de ADN para poder donarlo a las células hijas. Este dura aproximadamente 12 horas. Haciendo un resumen, acuérdense que la replicación del ADN es aquel fenómeno en el cual una célula madre va a dar origen a dos células hijas, pero en esta situación el ADN se va a desenrollar del núcleo a través de una serie de proteínas que lo van a desenrollar, van a romper los enlaces de puentes de hidrógeno, y cada una de las cadenas individuales que queda va a servir de molde para dar origen a dos nuevas cadenas. Por lo tanto, vamos a tener 4 cadenas nuevas. Esto ocurre en el núcleo. La síntesis de proteínas, obviamente recordando que las proteínas son aquellos elementos estructurales que nos van a servir para la formación de nuevas estructuras como los organelos. La fase S de la interfase del ciclo celular termina con la condensación de la cromatina, es decir, cuando el ADN se ha desarrollado y comienza a ser visible dentro del núcleo. La segunda fase de crecimiento, en este caso sería la tercera fase de la interfase del ciclo celular, se denomina fase G2, dura aproximadamente 3 horas. En esta fase la célula se caracteriza por crecer en una proporción casi al doble de su tamaño original, duplicando el número, la cantidad de sus organelos, puesto que va a distribuir la mitad exactamente para poder dárselo a sus células hijas. Obviamente ensambla las estructuras necesarias para poder llegar a la separación. Aquí vemos el esquema. Tendríamos la interfase, que dura aproximadamente 15 horas, y la fase M, en este caso una mitosis, que dura 1 hora. Dentro de la fase G o G1 vamos a tener un incremento, como lo mencionamos, de la actividad metabólica de la célula. Tendríamos la fase S o fase de síntesis, se caracteriza por la replicación del ADN, porque la célula está incrementando su tamaño y lo va a donar a sus células hijas. Y la segunda fase o fase G2, esta se caracteriza por la duplicación casi al doble del tamaño de la célula. Posteriormente de esto, la célula entraría
Ahora sí, en lo que es la fase M, fase de mitosis o meiosis, dependiendo del tipo celular, recordando que la mitosis es la división de las células somáticas y la meiosis la división de las células haploides o sexuales. Si fuera mitosis, para su estudio esto lo vamos a dividir en 4 grandes etapas: profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Y para que estas fases no se olviden fácilmente, vamos a tener el siguiente ejercicio. Redactamos la oración: prométeme, Ana, que me telefonearás. Podemos agregarle porque tenemos una cita, donde si nos memorizamos esta oración podemos encontrar las fases propias de la mitosis: la profase, aquí en pro, metafase, méteme, anafase, Ana, telofase, telefonearás, y si agregáramos, porque tenemos una cita, cita es citocinesis o citoquinesis.